Me desperté, me hice un café y en esa nebulosa entre el mundo onírico y el de la conciencia leo algunos mensajes. El de personas interesadas en echar leña a un fuego llamado bardo. ¿Cómo les gusta el bardo? Abro bien los ojos porque quienes aparecen son como fantasmas que resucitan cuando ven la oportunidad que solo los beneficia a ellos. Por suerte, entre ese entrevero, veo otro mensaje. El de una gran amiga que yendo a trabajar estaba escuchando una canción que le hacía acordar a mí. Me quedé con eso y dejé el celular. Repasé los contenidos de este espacio que va a suceder en minutos nada más. Leí un cuento y me terminé el café. Y en ese instante decidí que el ruido violento no me iba a atravesar. Hoy no. A veces tenemos que refugiarnos en detalles que no son tales, sino lujos. El café de la mañana, los minutos para poder leer con mi gata Ginebra en el regazo, el mensaje de una amiga diciendo pienso en vos, el beso y el abrazo de quien amo. Si estás en uno de esos días donde las cosas no están tan ordenadas y el caos ajeno hace fuerza para invadirte, quédate acá. Porque llegan este par de horas donde la curiosidad se pone inquieta y tu mente y espíritu pueden encontrar un rato de bienestar, sin bardo. El ritual de la mañana tiene eso, una calma que con la radio encendida te permite hacer, escuchar y pensar, y no dejes que nada ni nadie te la quite. De 11 a 13, Segunda Mañana. Conducción, Sofía Romano. Producción, Lucas Lavandera. Segunda Mañana. Es un placer estar con ustedes dándole comienzo a esta segunda mañana, siendo las 11:09 de la mañana. ¿Por qué son las 11:09? ¿Martín Rodríguez ha entregado tarde su programa? No, Martín entregó en hora. Entregó en hora. ¿De nuevo? Martín entregó en hora, porque me habían censurado. Pero no pasa nada. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien. No es responsabilidad de Martín, simplemente dejamos sonar la música, porque también hay que dar un espacio para la música. Es verdad. Lo merece, la música lo merece. Y aparte, técnicamente, nuestro programa empezó hace 2 minutos, en realidad. Es cierto, vos decís que leí demasiado. No, digo que eso también es parte de nuestro programa. Que el statement fue muy largo, me estás diciendo. No, duró lo que tenía que durar porque hay momentos que lo amerita, ¿verdad? No, hay momentos que también existe esa necesidad y por suerte en la Diaria Radio me siento tan en casa, Lucas, que de verdad siento que tengo ese espacio para poder reflexionar y sobre todo no es solamente una reflexión individual, sino que a veces son mensajes que cuando estás del otro lado está bueno recibir. ¿Quién no tiene un día caótico? Sea la situación que sea. O un día que lo ajeno te tira para ir hacia un lugar que vos no querés ir. Sea en el rubro que sea la situación que sea, tengas la vida que tengas, en algún momento pasas por una situación de esas. Y esto, además de ser la Diaria Radio nuestra casa, nuestra audiencia es nuestra familia. Somos una gran familia. Qué lindo. Entonces es una oportunidad para compartir esos momentos también. Qué lindo lo que estás diciendo y ya vamos a invitar a nuestra familia. A que le den me gusta. Ya se a ponían nuestro re directo en melosos. YouTube, a que nos escriban. Así es, a que nos escriban a través del 099-891-888. Estén del otro lado vía streaming, como les mencionaba Lucas, o estén también a través de la 97.9 FM en Montevideo. Para vos, que estás en camino a Maldonado, 102.5 FM, o también a quienes nos escuchan desde Colonia 90.9. Comuníquense con nosotros y cuéntanos en qué andan, siendo las 11:10 de la mañana, qué están haciendo, desde dónde nos están escuchando. Saben que eso para nosotros y nosotras siempre es un placer saberlo. ¿Sabes qué más es parte de la familia de la Diaria? Sí. La revista Lento. Sí, Que en su edición de mayo tiene una crónica que yo la quería destacar. Ahí vi un torso desnudo también. Sí, entre otras cosas. Pero mira, hay una crónica, Clínicas, se titula, que arroja algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, según una encuesta elaborada por Cifra a pedido del Ministerio de Salud Pública, en 2025 la medicación psiquiátrica era mucho más común en las mujeres que en los varones y desglosa estos asuntos
asuntos, con una ilustración que es espectacular. Y la quiero mostrar a cámara. La voy a mostrar, acá está. Un iceberg rojo. O sea, es realmente espectacular la ilustración y el tema. Pero consulta, ¿no es también, aparte de un iceberg, la cara de una mujer con su cabello sumergido? Sí lo es. No lo estoy notando yo, pero quizá... Necesito una tercera opinión, por favor, les pido. Yo creo que sí, que es el contorno del perfil de una mujer y la parte de abajo. Sí, claro. Sí, es claro. Bien, Lucas. O sea, evidentemente tenés un lugar de tu cerebro mucho más desarrollado que yo. No, son los años y tal vez... Tiene mucha más lógica ahora. Que ya la tenía y ahora tienes mucho más. Me encanta, igual que a vos te encantó porque era un iceberg. No, pero solamente me parece, el iceberg ya representa, Totalmente. me parece, esta situación, y ahora que lo decís, me parece espectacular realmente. Así que muy recomendable esta edición, siempre lo es, pero en esta oportunidad, bueno, muy recomendable la edición de mayo 2026 de Lento. Y ojo que el tema es un tema que está arriba de la mesa en este momento más que nunca. O sea, Sí, claro. por más de que haga una revisión histórica del consumo de psicofármacos y haga una diferenciación con perspectiva de género, me parece que está bueno también para traerlo a la mesa. Lo hemos hablado con Fede Pérez, que de hecho va a estar hoy en el programa, no hablando de esto en particular, la editora de salud de La Diaria, pero sí es uno de los temas que ya hemos manejado para abordar, porque hay no solamente un aumento de consumo de psicofármacos, sino también una naturalización de alguno de ellos. Caso clonazepam, que está, me parece, conquistando hasta los rubros musicales, te diría. Sí, claro. ¿Cuántas canciones hay que hablan de ello, no? Entre jóvenes, por sobre todo, que creo que es de los temas que más nos debería ocupar y preocuparnos. No, aparte, lo hemos abordado más que nada también en Casi Mañana, que es el programa de la noche, junto a Manena Lizarazu, Gerardo Invernizzi. También han habido estudios recientes que han hablado sobre el creciente consumo de psicofármacos en estudiantes universitarios. O sea, es algo que atañe a todos los rubros. O sea, la presión de los estudiantes, la presión que sienten muchas veces los adolescentes, los jóvenes por culminar sus estudios, por la inserción en el mercado laboral, por la independización. O sea, son temas que nos atraviesan en distintas etapas de la vida por distintas razones. Así es. De todas maneras, hoy Federica Pérez va a estar hablando a un mes de la reglamentación de la eutanasia en nuestro país. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Fede va a venir con esa información y también con testimonios, que me parece algo muy interesante y trascendente. Testimonios de casos en primera persona. Claro, que están en proceso Exacto. Y además también testimonios de profesionales de la salud. Así que sin dudas un abordaje integral de este tema. Y en nuestra primera entrevista al programa de hoy vamos a ir con algo que tenés entre tus manos. Tengo entre mis manos y estoy muy emocionada con esta entrevista que va a suceder en minutos nada más. Una de las ediciones más hermosas que me ha llegado en el último tiempo, y no estoy exagerando, y no es porque ya sé que están acá en el estudio, pero realmente esta antología de Elaine Vilar Madruga se llama Moiras y son cuentos de mujeres que tejieron sus destinos. Así está presentado este libro. Las autoras de la antología son alucinantes, algunas de ellas Rivero, Parro Ochoa, Chung, Fernanda Trías, Mendoza, March, para ir nombrando algunas, pero no voy a hacer spoiler porque en breve vamos a estar hablando con Elaine, que está aquí en nuestro país, en Uruguay. Tenemos ese deleite de poder tener el intercambio, y es un libro que, como les decía, la edición no solamente es hermosa porque tiene muchísimas ilustraciones que también son espectaculares, sino porque también tiene determinadas aclaraciones. ¿Viste cuando vos agarrás un libro y te da ganas de subrayar ciertas cosas? Bueno, Elaine hizo ese trabajo y tiene algunas apreciaciones que realmente es para ahondar. En minutos nada más va a estar hablando aquí en La Segunda Mañana. ¿Y con qué vamos a terminar, Lucas? Vamos a cerrar con el columnista que tiene quizá la mejor cortina de este espacio. Nos referimos a José Gabriel Lagos. ¿Con qué se viene hoy nuestro compañero José Gabriel? Bueno, va a estar hablando de la película El Mago de Kremlin, una película sobre la cual se publicó una reseña esta semana en La Diaria. Lo va a estar desglosando nuestro columnista, que además va a venir con otras recomendaciones literarias, como por ejemplo el libro homónimo, que es de Giuliano de Empoli. Así que con esto y mucho más, vamos a tener una segunda mañana cargada. También actualización informativa, en este caso. De la mano del gran Lucas Lavandera, la actualización informativa del día de hoy. Excelente. Programón entonces se nos viene en este miércoles 13 de mayo. Está volando el tiempo. Lucas, sigue soleado, hay algo de nubes, pero bastante despejado. Hay un brillo en el río, en la bahía que vemos desde aquí, y un barco que hasta ayer no estaba. No estaba, está hoy. ¿Qué tendrá? De enormes dimensiones. ¿Qué llevará dentro? ¿Habrá cuestiones ilícitas? Lo investigaremos. ¿Haces esa promesa?
No te comprometes a tanto. Sí nos comprometemos a hacer la primera tanda que tiene este programa y ya se viene el Aine para conversar con nosotros y nosotras sobre Moiras. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800 3555. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas, podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Minutos pasan de las 11 de la mañana. Le quiero mandar un gran abrazo a Daniel, que nos escribe desde tempranito. Un saludo a Segunda Mañana desde aquí, El Pinar. Qué lindo estar en El Pinar. Y un abrazo a mi coterráneo Lucas, siempre informándonos bien ustedes. Nos decía acá Daniel. Buenas, ¿cómo están? Acá Fran, con unos amigos hace varios años teníamos un programa que se llamaba Montevideo Gris. Y como leíamos la diaria, le habíamos puesto una sección, La Radia. Ahora se volvió realidad. Aguante. Unos visionarios, absolutamente. ¿Qué más? Buenas, ¿cómo están? Nos dice por acá otro oyente.
A ver, mirá, claro, obviamente, sí, va a haber repercusiones, ya lo sabemos. Pero dice, excelente, es un mensaje de entrada del programa, me encantan, lo que leíste hoy me llega totalmente, gracias y saludos a ustedes. Dice Miriam, todos los demás, todo lo que sean mensajes de violencia, mensajes de bardo, ya dijimos que hoy no nos entran ni las balas. Así que vamos a darle la bienvenida a Elaine Vilar Madruga, que tengo el placer que me acompañe, escritora y dramaturga cubana. ¿Cómo estás, Elaine? Muy feliz de estar contigo acá. Qué divina, muchas gracias. Sé que es un viaje bastante express a Montevideo, pero vaya si vale la pena venir a presentar este libro tan hermoso de Fera, que es una edición muy particular, Elaine. Primero, la pregunta que me surge hacerte es, ¿cómo llega esto a ser una realidad? El hacer una selección de cuentos, una curaduría, poder ponerlos en una compilación y a su vez también tener la capacidad de hacer tus propias apreciaciones y después de que otras autoras y escritoras hagan sus reflexiones post-cuentos. ¿Cómo surge esta idea? Bueno, es una idea que es una suma de muchos amores, es una suma de muchos deseos y un deseo sobre todo de curiosidad. La editora fundamental de Fera, Vicky y Mara, me habían invitado a escribir o a compilar una antología de mujeres que escriben sobre temas oscuros. Antes de esta antología existía Dantesca, que escribió María Fernanda Ampuero y compiló un montón de cuentos maravillosos de autoras clásicas, mirándose en el reflejo de las autoras contemporáneas. Y antes estaban las ediciones comentadas de Fera, de Frankenstein, de Mary Shelley y Una habitación propia de Virginia Woolf. Y bueno, ahora llega Moira, que también es una edición comentada, tiene esta característica, que es que yo quería escribir y quería compilar y quería que las lectoras recibieran los cuentos de autoras contemporáneas, autoras todas vivas, autoras que están creando ahora. Primero pensaba solo en Latinoamérica, pero luego decía, bueno, definir es limitar, y Latinoamérica, Hispanoamérica comparten muchísimos puntos en común. Se nos coló una autora española, Mercedes Duque, y luego ya, mira, quise más. Y quise La reina del terror ruso, que es Anna Starovinets, con un cuento precioso que se llama Delicados pastos, y luego Bora Shun, que es también la maestra del terror surcoreana. Así que lo que van a tener las lectoras en sus manos y lo que tienes tú ahora en las manos es una antología que recorre cuentos oscuros que abordan el destino trágico, el destino que las protagonistas desean escapar y no pueden, circunstancias que superan a las historias, circunstancias que superan a la ficción y que tienen muchísimo que ver también con el mundo en que estamos viviendo. Totalmente, y frente a esto último que decís, hice una selección de una parte del texto, del arranque justamente de Moiras, de los hilos de otros mundos, donde haces esta reflexión que me parece maravillosa, que dice, en estas páginas no solo los personajes son protagonistas de la acción, sino también los territorios. En tanto, estos visibilizan problemáticas regionales y universales y ponen sobre la mesa del debate el terror cotidiano en el que a duras penas sobrevivimos, la distopía del día a día, el riesgo de los totalitarismos políticos y familiares, las múltiples y nada sobrenaturales caras del monstruo que camina junto a nosotras por las mismas calles o duerme bajo nuestro mismo techo, la crueldad de los privilegios, el acceso desigual a los cuidados y servicios, los colonialismos y la rapacidad cultural, social y antropológica que ha puesto al cuerpo de las mujeres sobre el pilar de los sacrificios. Después de que leí esto dije, tengo que leer todos estos cuentos, ya, todos estos cuentos, porque justamente lo que mencionás acá es que hay un patrón común en todas estas historias, por más de que cada autora tenga su sello, por más de que cada cuento tenga su marca, acá hay algo que nos une, ¿no? Y nos une la realidad. Nos une una realidad que es dolorosa y nos une una realidad que es común y una realidad a la que todas nos enfrentamos con independencia de si seamos lectoras o si seamos escritoras. Y una realidad que nos toca la puerta, incluso aunque vivamos dentro de privilegios, incluso aunque no deseemos ver esa misma realidad. Y esa realidad muchas veces asume la forma de las historias o se transmuta, se convierte en historias. Por eso es que vas a ver o van a ver las lectoras la posibilidad de universos infinitos, pero universos con muchos puntos en común, universos que están mirando de forma crítica al mundo en que vivimos, universos que cuestionan cuáles son las ventanas políticas en las que nos asumamos al futuro y al presente sobre todo, la manera en que el mundo está cambiando dentro de nuestras manos, la distopía de ese mundo contemporáneo y todo analizado desde perspectivas de mujeres, desde miradas de mujer, que me parece extremadamente valioso porque si bien en la literatura las miradas de mujer habían sido hasta hace muy poco tiempo, menos de una década, miradas periféricas y temas periféricos, pues ahora está sucediendo un giro de tuerca muy interesante y es que por primera vez en la historia de la literatura los temas y las historias de mujer y los personajes que también
también son mujeres, no se encuentran ya en la periferia, se encuentran en el centro. Y esto es una revolución maravillosa en las maneras de contar y en la manera en que estas historias pueden llegar a las lectoras y a los lectores. Así que Moiras llega en un contexto ideal en ese sentido. Contame por qué Moiras. Bueno, yo estaba obsesionada con la idea del destino. Estoy obsesionada con la idea del fatum, estoy obsesionada con la idea de que escapando del destino a veces nos toca la puerta y nos vuelve a encontrar. Y luego, mientras hacía la compilación, empiezas a ver como estos hilos finísimos que unen las historias. Hilos que a veces son sutiles y a veces son muy evidentes. Y me di cuenta que todas estas historias, o buena parte de ellas, giraban en torno al destino. El destino que se tuerce como un río, el destino del cual intentamos escapar, a veces bajo la forma de una maldición, de una promesa, de una ilusión o de una esperanza. El destino de la creación. O sea, ¿a qué nos enfrentamos cuando creamos a un monstruo? ¿Y no somos acaso nosotros los monstruos cuando estamos creando? También el destino vinculado a la manera política en que enfrentamos y que miramos al mundo. Bueno, dije, Moira, voy a buscar las criaturas del destino. Yo soy un amante de la literatura clásica, fui profe de literatura clásica y claro, pensaba en las 3 fatalísimas damas del destino de la literatura griega, que son las Moiras, 3 mujeres muy ancianas, aunque hay representaciones que también las ponen jóvenes. Cada una tiene su particularidad. Cada una tiene sus destinos y sus particularidades. Y es que aunque están sentadas frente a un telar que es común, una de ellas saca el hilo de la vida, lo enhebra, y la segunda lo estira. Eso significa cuán larga va a ser la vida de un ser humano. Y la última, pues bueno, es así la más fatal de todas las hermanas fatales, es la que tiene la tijera en la mano y es la que corta. Con esta significación del final de los destinos y del final de la vida biológica también, que a veces esos finales es también la posibilidad de otro comienzo. Aquí lo vas a ver en la antología. Y bueno, dije, hilos del destino. Mujeres fatalísimas. La mirada sobre ese fatum, ese destino que te persigue. Al final tenían que ser las Moiras las encargadas de reinar sobre este libro y de mostrar todas estas historias que otras autoras han tejido. Contame, Elaine, ¿cómo fue tejer para vos los hilos con las autoras que convocaste a esta antología? ¿Cómo fue la recepción? Hay muchos cuentos inéditos, ¿no? Sí, mira, esa era una cosa que quería profundamente, que la antología tenga un equilibrio entre voces muy reconocidas y voces que están empezando ahora en la literatura. Incluso hay una de ellas que es una autora inédita, cuyo cuento es Bárbara Marsh, una autora cubana, cuyo cuento es la primera vez que ella publica una antología. Y claro, este equilibrio no era un equilibrio buscado porque sí, era un equilibrio pensando también en que una antología puede ser la puerta de presentación para las lectoras de un universo y de una autora. ¿Y por qué no aprovechar esta plataforma de promoción que es la literatura para presentar nuevas voces? Y bueno, entre las autoras muy reconocidas, ya yo mencionaba a Bora Shum, mencionaba a Ana Starovines, pero también está Fernanda Trías, está Agustina Basterrica, está María Fernanda Ampuero, quien compiló la antología Dantescas hace 2 años. Y bueno, unas voces que empiezan a darse a conocer muchísimo ahora en la literatura latinoamericana y hispanoamericana, como Giovanna Rivero, uno de mis cuentos favoritos, el de Giovanna, o el Dina María Parra Ochoa o Clio Mendoza, con voces que son prácticamente nuevas en el panorama. Y quiero resaltar también, y esto me parece que es un acto de generosidad increíble de las lectoras, de las escritoras, que a muchas de ellas le pedía cuentos inéditos o le pedía que escribieran cuentos para la antología, y se sumaban como a esta locura de rebeldía de hilos y de Moiras. Me decían que sí, hay varios cuentos acá que son primeras publicaciones en español, otras que son cuentos escritos específicamente para la antología. Y bueno, mi intención es que cuando las lectoras se asomen a estos hilos y a estas ventanas, pues puedan encontrar nuevos horizontes de posibilidades y nuevos horizontes de sucesos en el cual desenvolverse, en el cual disfrutar, en el cual también sentir miedo. ¿Por qué no? El miedo es una emoción fortísima también. Funcionó entonces como una especie de taller, porque a veces vos vas a un taller de escritura y te dicen, bueno, pautas, terror, perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y a algunas les funcionó desde ese lugar. Se ve que les despertó las ganas de ir por ese lado. Hay muchas ganas de escribir también en la literatura latinoamericana actual, en la literatura hispanoamericana. Hay mucha necesidad de lugares de encuentro y las antologías son espacios de encuentro. Primero, entre las mujeres y las escritoras que han asumido estas historias, que entienden la ficción como una materia para construir historias, y luego también entre las lectoras y las autoras. Entonces, claro, es un encuentro. Yo digo que todo libro es una fiesta del lenguaje, una fiesta de los miedos, porque esto es un libro de historias oscuras, pero también una fiesta de los sentidos, porque nuestra intención es que cuando las lectoras y los lectores lleguen a estas páginas de este libro, de esta antología, puedan ir poco a poco como entrando a un laberinto y descubriendo en ese laberinto todo lo hermoso y todo lo terrible que puede estar dentro de él.
Hablabas de las escritoras latinoamericanas. ¿Crees que no están lo suficientemente visibilizadas? ¿Hay escritoras valiosas que todavía no han tenido el reconocimiento que se merecen? Hay mucha visibilización de la literatura escrita por mujeres latinoamericanas en este momento. Yo creo que no se puede negar ya. Lo que pasa también es que hay un montón de otras autoras que no son reconocidas. O sea, hay una especie de mainstream de autoras que ya reconocemos, que las lectoras buscan, que compran, que entienden, que llevan aferradas a su corazón. Pero luego hay un montón de autoras aún por mirar, aún por entender, aún por descubrir, por guardar en nuestros estantes de libros, pero también dentro de nuestras mentes y dentro de nuestras sensaciones. Por eso te digo que las antologías son las puertas por las que a lo mejor algunas lectoras entran y dicen, pues aquí está mi nueva autora favorita, aquí está mi nuevo cuento favorito, y empiezan a pedir más de esa autora. Claro, es como la puerta que se abre para ir a descubrirla, que muchas veces también sucede, lees un cuento, lees una novela, te gustó y decís, bueno, voy por acá, porque Eso. si me enganché enseguida con esta persona, con esta autora, con esta pluma, voy a ir por todo lo que tiene escrito, ¿no? Nos quedamos un poco en esa zona de confort, así que es cierto que es una linda puerta de entrada. Quería preguntarte por tus apuntes. ¿Sos de hacerlo en los libros que lees en general? No, de hecho no apunto libros, no marco libros. Yo tampoco. Te prometo. Hoy me costó horrible, lo hice con lápiz, lo que subrayé con lápiz, y dije, bueno, después lo borro, porque aparte es tan linda la edición. Es preciosa. Sí. Es la primera vez que intervengo un libro. Yo creo que el acto de marcar un libro es una intervención que es preciosísima, además, porque cuando vamos, no sé, a una librería de libros viejos, una librería anticuaria, y encontramos un libro marcado, también es como encontrar la puerta al corazón de esa lectora o ese lector que te ha heredado un pedazo de su vida, una mirada de su vida. Yo soy una autora con determinados hábitos y una lectora con determinados hábitos, y marcar un libro no está fuera de mi zona de confort, pero cuando me hacen esta invitación y me dicen, es una edición comentada, marcada, con palabras claves, con subrayados, con notas, dije, bueno, pues a lo mejor este es mi primer momento de marcar un libro. Y muchas veces se cuestiona, ¿no? ¿Marcar un libro no es acaso conducir a un tipo de lectura, a un solo tipo de lectura, a una sola mirada? Condicionar un poco la lectura. Yo creo que no. Yo creo que las lectoras pueden entenderlo así. Imagínate que hayas comprado este libro en una tienda de libros viejos y que hayas encontrado de repente una persona que lo marcó y que trazó un camino. Hay tantos caminos que conducen a un mismo lugar, o sea, tú escoges el que quieras, tú interviene el libro también, por favor, y si no estás de acuerdo con los comentarios que hago, táchalo y escribe los tuyos al margen, porque creo que lo divertido, lo realmente apasionante de la literatura es este espacio de contagio, donde sentimos que una historia nos pertenece, donde nos apropiamos de ese mundo, donde nos apropiamos de esos personajes y los hacemos nuestros. Y ese personaje nuestro podrá tener un montón de puntos de contacto con el que tengan otras lectoras, pero sobre todo va a tener elementos de divergencia. Entonces sí, cuando tengan el libro, las lectoras y los lectores, cuando lo compren, cuando lo tengan entre sus manos, por favor, intervénganlo, táchenlo, anoten, hagan lo que quieran y entiendan, por favor, que mi lectura es solo una mirada hacia un universo y que la de ustedes puede venir a contradecirla o ampliarla también. Que aparte también la escritura sin el lector y la lectora no es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Sea, necesitamos sí o sí de esa recepción para completar ese mensaje que se quiere dar, y obviamente en esa recepción el abanico de interpretaciones es muy amplio. Quería preguntarte, Elaine, ya que tenemos el privilegio de tenerte acá, ¿quiénes son tus referentes en la literatura? Deben haber muchas y muchos, pero bueno, aprovechar esta instancia para preguntarte. Bueno, me encanta Elfriede Jelinek, me gusta muchísimo Margaret Atwood, Anne Carson, Salman Rushdie me fascina, Saramago, Gabriel García Márquez, creo que son mis referentes así como más profundos, pero de la literatura latinoamericana actual, que también quiero mencionarla, me interesan muchísimo las voces de María Fernanda Ampuero, que está en la antología, pero también Mariana Enríquez, me parece una voz poderosísima, Camila Sosa Villada, o sea, hay tanto para leer en este momento, y creo que además los referentes son referentes en constante movimiento. Hace muy poco, hará cosa de un año, quizás un poco menos, descubrí a una autora que me ha volado la cabeza, que me ha cambiado mi manera de interpretar y de ver y de disfrutar la literatura. Es una autora muy joven, se llama Emma Cline. Y Emma Cline me parece una de esas voces que llegan para cambiarte de alguna manera. Eso me pasó también con Jeffrey Eugenides, que es otro de mis autores favoritos. Ya ves que viene de diferentes lugares, de diferentes regiones, de diferentes países. Que se vaya abriendo ese abanico y que tengamos, el arte es infinito, eso es lo que tiene también, ¿no? Entonces que tengamos opciones para seguir indagando. ¿Sos de las personas que cuando abre un libro y no engancha, cierra?
¿O necesitas terminarlo? Ay, necesito terminarlo. Yo no sé si es disciplina, yo no sé si es un TOC, probablemente sea un TOC, pero Capaz que sí. Llega un libro y siempre pienso que a lo mejor en las últimas 10 páginas está el giro que cambia la historia de la literatura. ¿Y cómo caramba me lo voy a perder? No me lo puedo perder. Tengo que llegar al final. Y claro, mis mejores amigas que son escritoras por lo general o son excelentes lectoras me dicen, es muy poco probable que en las últimas 10 páginas ocurra el giro. Pero ¿qué tal si sí? Entonces no puedo quedarme con esa duda, ¿no? Claro. Tengo que llegar hasta el final, tengo que escarbar hasta el último segundo en esa tierra que es el libro. Y quizás es un TOC, pero creo que es un TOC un poco sano también, porque si no, no podría dormir, vamos a decir así. Es cierto, es una cuestión, sí, de darle esa posibilidad al final y que el final termine gustando, pero también es la posibilidad de que al escritor le estemos dando la chance de, bueno, voy contigo hasta el final de los hechos y que termina sucediendo algo. Hablaste también bastante del intento de las autoras latinoamericanas de rescatar las memorias de madres, abuelas y bisabuelas para traerlas al contexto contemporáneo y debatir sobre los temas que les interesan. ¿Cuál crees que es la importancia justamente de rescatar estas memorias y qué discusiones son las que tenemos que dar? Hay muchas discusiones en torno a la ancestralidad y cómo la ancestralidad marca quiénes somos en el presente. Nuestras historias y nuestras vidas y nuestras ficciones no nacen de la nada, no surgen del aire, surgen y existen gracias a que otras mujeres, que otras ancestras estuvieron escribiendo o estuvieron pensando o estuvieron haciendo o estuvieron cocinando o estuvieron cuidando por nosotras. Estamos aquí porque nuestras abuelas estuvieron pegadas a los fogones cuidándonos. Y nuestras abuelas estaban pegadas a los fogones porque sus madres y sus abuelas a la vez lo hicieron. Entonces a mí me parece que la ancestralidad es una manera de gestar tributo. El tributo es tan importante porque el tributo tiene que ver con la memoria y tiene que ver con una lucha contra el olvido. La literatura es una lucha contra el olvido. Y quizás es una lucha, a veces no sé si perdida de antemano, porque el olvido es inherente a la naturaleza humana y el tiempo pasa y olvidamos porque forma parte de esa naturaleza. Pero la literatura está en la primera línea de lucha y se para ahí para evitar olvidar las memorias familiares, pero también la memoria histórica de los países, las memorias individuales y las memorias colectivas. A mí me interesa muchísimo que recordemos de dónde venimos y por qué estamos aquí, porque solo recordando de dónde y por qué podremos definir qué tipo de futuro queremos y qué tipo de futuro no queremos. Creo que ese no queremos es más importante incluso. De hecho, en la dedicatoria de tu libro, El cielo de la selva, ahí tiene que ver con algo que hemos abordado esta semana en el programa, que es para mis bisabuelas que parieron demasiado y para mis tías que decidieron no parir. Y es un libro en el que abordás el tema de la maternidad. Sí, una maternidad dura, una maternidad dolorosa. Es un libro que está inspirado libremente en las vidas de mis dos bisabuelas, se llamaban Lucía y Mirta. Y digo los nombres porque a veces decimos bisabuelas, abuelas, madres, y despersonalizamos, ¿no? Nos generamos solo la historia a partir de nosotros y de nuestro vínculo, pero esas eran mujeres que existían antes de nosotros. Existían antes de nuestro nacimiento. Y esas dos bisabuelas pues me inspiraron a escribir una historia que tiene que ver con una familia en una selva, en una familia en un ciclo oscuro, un ciclo de tributos, porque son las mujeres de una familia entregando como tributo a la selva a sus propios hijos. También hay una mirada metafórica sobre la realidad y sobre cómo las mujeres desde los tiempos de comienzo de la humanidad estamos entregando a nuestros hijos a la sociedad, a la cultura, a la guerra, a lo militar, a la muerte, a la vida, sin poder hacer nada por ello. Y bueno, creo que también es un tributo y una manera de mirarme, no solo en el reflejo de mis ancestras, sino también que las lectoras y los lectores cuando lleguen a este libro puedan pensar en sus madres y puedan pensar en las historias familiares que no se cuentan. No el relato familiar que, sabes, hay como una narrativa propia que te cuentan desde niño y tú repites una y otra vez, sino en lo que subyace a esa historia familiar contada, en la parte del secreto, en la parte del oscuro, en la parte de lo no dicho, en la parte de la vergüenza, esa vergüenza que a veces es cultural, que a veces es familiar y que a todos y a todas nos marca. Pues yo quiero que nos miremos todos como humanidad en esa parte del espejo de las verdades, que a veces son verdades dolorosas, pero ya verdades por sí nos están ofreciendo una tierra firme sobre la cual finalmente podemos pararnos. Y para ello, Elaine, en tu recorrido personal, y ni que hablar para tu investigación, que me imagino que debe haber tenido mucho de investigación este libro, El cielo de la selva, tuviste que ahondar, que revolver, que ir a fondo. Sacar a las muertas y a los muertos de debajo de la tierra en un acto metafórico, ¿no? Porque tenía que desnudar la memoria de mis ancestras. ¿Y cómo fue para vos ese proceso? Muy duro, fue un proceso muy duro. Y fue un proceso que le debo muchísimo a mi abuela.
Mi abuela era una gran cuentacuentos, era una gran historiadora de la memoria familiar y era una persona muy valiente, mi abuela. Fue una de las primeras personas que empezó a contar los relatos, no de la manera en que se habían narrado históricamente, sino con la verdad. Y claro, sentarme y escuchar a mi abuela, grabarla no solo con, qué sé yo, con los implementos que tenemos ahora tecnológicos, sino grabarla en el ojo de la memoria, grabarlos en esos oídos de la memoria que siempre me acompañarán. Fue un ejercicio muy revelador para mí. Entonces, claro, una parte de investigación muy fuerte, escuchar de repente cómo se reescribe la memoria familiar, también buscar esta indagación, ¿no? De hasta qué punto esta historia es cierta o es una fantasía gestada, y hablar con familiares que quedaban vivos y hablar sobre los procesos también de las familias, de cómo se van construyendo una familia. Bueno, es una mirada extremadamente dolorosa, pero también muy, muy aprovechada. Yo creo que a partir de esta investigación tengo como 5 o 6 novelas más por escribir que tienen que ver con la familia, porque una vez que levantas el primer cuerpo, te das cuenta que hay muchos por debajo, que hay muchas historias bajo esos cuerpos. Y empiezas entonces a hurgar en esa tierra de la memoria una y otra vez, y tratar de sacarlo todo. Yo sé que es imposible. Yo sé que todo no se puede sacar. Y yo sé que el olvido forma parte de la vida. Y que hay cosas que se han olvidado, hay cosas que biológicamente ya no hay personas que me las puedan contar. Hay una autora española que a mí me fascina, que se llama Gabriela Ibarra, y ella dice una frase que yo he copiado como un himno de vida. Dice: en los lugares donde no pude saber, me correspondió imaginar. Y yo creo que la literatura me ha permitido eso. Quizás no pueda saberlo todo, pero puedo imaginar lo que sucedió en esos espacios desconocidos. Más allá del género en el que escribís, has planteado que la realidad te interesa y te interesa muchísimo, literalmente obteniendo aquí de producción de una entrevista tuya, la realidad es política y hay que analizarla como si la literatura fuera una lupa que nos permite acercar los objetivos. ¿Qué temas de la realidad son los que te interpelan, Elaine? Me interesa mucho el mundo político en el que estamos viviendo, porque es un mundo en continua metamorfosis. O sea, hoy no nos despertamos como nos despertamos ayer, y el mundo que tenemos ahora no es el mismo de hace una semana o el de hace 2. Es un mundo con muchísima violencia ahora mismo, muchísima violencia política, verbal, armamentística, con muchas guerras sucediendo a la misma vez, con muchas víctimas de esa guerra, cuyos discursos y cuyas voces no se escuchan. Se escuchan los discursos y las voces de las personas que hacen las guerras, pero no de las víctimas. Y a mí me ha interesado siempre pensar en esas voces no escuchadas. Entonces ahora yo me asomo a la ventana de la realidad, y la realidad que veo me espanta. Pero creo que una manera de luchar contra el espanto es la verdad de la literatura. La literatura siempre es verdad. La literatura se parece muchísimo al periodismo. Y la literatura es un espacio revolucionario y revelador. Y me ha correspondido estar en este pedazo de la lucha y de la resistencia, de contar la realidad como se presenta, y también de que la literatura pueda servir como un mapa y como un testimonio del tiempo en que estamos viviendo, para que luego no se reescriba esa historia y para que recordemos a las personas que en este momento no tienen voz. Y esto que decís tiene mucho sentido, porque por algo en las mayores dictaduras del mundo, sí, antiguas y actuales, los libros se queman. Los libros se queman. Bueno, ahí está Ray Bradbury con Fahrenheit, que estaba hablando de la posibilidad de la quema de libros y de cómo se destruyen las voces y los pensamientos. No por gusto en tiempos de dictadura y no por gusto en tiempos de guerra. Los oficios literarios son oficios peligrosos, como el periodismo. Porque creo que sí se dan cuenta los poderes del mundo que la literatura habla de la verdad. Pero bueno, aquí estamos, resistiendo, mía. Vas a seguir hablando de la verdad, lo vas a hacer hoy a las 9 de la noche en un lugar precioso que tiene Montevideo, que se llama Escaramuza, Pablo de María, esquina Charrúa, para quienes no lo conocen. Contame qué va a estar sucediendo hoy a la noche. Mira, va a haber un diálogo fabuloso entre autoras. Va a estar Carolina Bello por la parte de Uruguay, va a estar María Fernanda Ampuero. Vamos a estar conducidas por Caro Testa, que es una promotora extraordinaria de la literatura en español, radicada en Toronto, en Canadá, pero es argentina. Y bueno, voy a estar yo también. Vamos a estar hablando sobre relatos oscuros, vamos a hablar de la distopía del mundo contemporáneo, vamos a hablar de las búsquedas de escrituras, y además, bueno, vamos a estar presentando Moiras. Vamos a estar presentando este libro que lo podrán encontrar ya en librerías de todo Uruguay, aquí de Montevideo. Y bueno, por supuesto que va a estar en Escaramuza, y ahí estaremos algunas de las autoras para firmarlo con muchísimo gusto. Un libro absolutamente hermoso en su composición, en su contenido, en su edición. Esos libros lindos de tener en la biblioteca. Y me pareció un libro también, Elaine, muy hermoso para regalarle a amigas, sí, a madres, a tías. Me gustó en ese aspecto, como que dije, este libro me va a salvar la cabeza de todos los cumpleaños
cumpleaños que se viene. Qué bueno eso. Sí, regálenlo mucho y regálenlo a personas que quieran, porque creo que regalar libros es un acto de amor increíble. Muchas gracias, Elaine, por tu tiempo hoy y que sea hermosa la jornada de hoy en Escaramuza. Muchísimas gracias a ti. Vamos a hacer la segunda tanda que tiene la segunda mañana de la diaria y seguimos con la actualización informativa. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Una tele dale, un parlante dale, cafetera dale, canjeala con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Ver bases, condiciones en anda.com.uy. Minutos faltan para el mediodía. Vamos a arrancar en breves con la actualización informativa del mediodía, hoy un poquito antes que de costumbre, con Lucas Lavandera, pero antes quiero dedicarme a ustedes, que han llovido los mensajes en la jornada de hoy. Quiero ese libro, bienvenida Elaine. ¿Todo bien lo vuestro, Sofía y Lucas? Nos preguntan, qué linda la segunda mañana. A mis libros los subrayo, marco, comento o pregunto. Eso nos dice aquí un oyente o una oyente. Estoy intentando buscar Sofi, el nombre. Yo estoy en contra de prestar libros. ¿Sí? Una vez ¿Pero por qué no te lo devuelven? O sea, yo tenía la concepción desde mi adolescencia de no prestar libros. Pero un día un amigo me pidió ficciones de Borges y dije, se lo voy a dar. Voy a desmitificar eso de, ay, no hay que prestar libros. No, al contrario, está bien que circulen, porque eso es lo importante. Y nunca volvió, desapareció. ¿En serio? Desapareció mis ficciones. A mí
esa situación me genera un análisis un poco más en profundidad, que no es que no presto libros, le presto libro a algunas personas. No sé si te acordás que en el primer programa de la Diaria Radio de la segunda mañana presté muchos libros. Uh-huh. Presté libros por doquier porque le tuve mucha fe a las personas. ¿Demasiada? Por ahora sí, porque no han vuelto. Le presté libro, lo voy a decir en vivo. Así comprometo a las personas porque están a tiempo de devolverlo. Yo creo que pasado un mes tenés que darle a la persona. Sí, claro. Buenos días, tristeza. De François Sagan se lo presté a Lugio, dice. Sí. Columnista de No hay derecho. Después le presté la antropología del fuego a Flor Curcio, columnista del Ministerio del Sabor. El martes que viene veremos. Sí, que en realidad es como un tratado a fuego lento, antropología de la gastronomía. Es hermoso ese libro y es una edición muy particular que solamente la encontré en Madrid, así que imagínate, o vuelve. Después le presté a toda columnistas, al columnista Facundo Franco, editor de Educación, la educación y la crisis del valor público, de Henry Giroux. No ha vuelto. Esos 3 que no han vuelto. Me interesa saber, por ejemplo, la opinión de José Gabriel sobre el tema de prestar libros y no vuelven. Vamos a preguntarle cuando venga. Se lo vamos a preguntar porque aparte hoy va a hablar de un libro. ¿Somos nosotros? Es nuestro retorno. ¿Es nuestro retorno? Pues estamos escuchando un ruido un tanto extraño. Acá otra oyente nos dice, buenos días desde Minas. Hola, Luqui. Te dicen, ¿tenés fans, Lucas? Tengo fans, sí. Qué bueno que te vuelvo a escuchar. Te perdí en aquel diciembre amargo, pero la vida tiene esto. Saludos a los dos y a todo el equipo de la Diaria Radio. Gracias. Fenomenal esto que han creado. Cristina, suscriptora de la Diaria desde hace años. Grande, Cristina. Te queremos. Acá otro mensaje dice, qué maravillosa entrevista. Elaine, presidenta. La piden como presidenta de Elaine Vilar Madrúa. Fue un encanto realmente haber conversado con ella. Acuérdense que va a estar hoy a las 9 de la noche en Escaramuza. Y acá nos dice otro oyente, los libros solo se prestan a los amigos y los amigos no piden libros prestados. Bueno, no sé. Yo creo que a la persona que se le presta libros es a una que vos considerás que te lo va a devolver. Y después tengo otro pique para pasarles, que pueden hacer el ex libris. Esto no les asegura nada. ¿Qué es el ex libris? Es un sello que se usaba en antiguas épocas donde vos te personalizás el sello. Ponés, por ejemplo, Lucas la bandera y un dibujo que te guste y un número si querés o algún subtítulo, un nickname, así para vos. Un AKA. Claro, vos no llegaste al MSN. No sé qué es el MSN, Sofi. No, esto es brutal. O sea, a lo sumo Messenger de Facebook es lo más así que... Bueno, vos en el MSN te ponías tu nombre y abajo el nickname, que generalmente era una frase de una canción o algo que querías como transmitir de tu estado anímico. Pero bueno, te lo puedes poner en este ex libris, pero básicamente es un sello, no tiene mucha ciencia. Entonces, vos agarras, acá estoy usando el ejemplo del libro de Moiras, y en la primera página, que generalmente en el 99,9% de los libros, esta página es en blanco, pones tu sello. Entonces, creo que genera un compromiso extra, o por lo menos el recordatorio a la persona que tiene cada vez tu que libro lo abra prestado. va a decir, Claro, le tengo que devolver este libro a Lucas. Así que bueno, después tengo otro libro que presté, y este sí no me volvió. Para vos que lo tenés, si es que lo tenés, se llama ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol?, de Simon Critchley, un filósofo inglés alucinante. Quiero tenerlo, quiero que me devuelva. Creo que lo tiene mi amigo Fabricio Piaggio. Así que, Fabricio, si de casualidad estás escuchando, que vuelva. Ahora sí, vamos con la actualización informativa. Y si te parece, Lucas, arrancamos con los titulares del día. Titulares. Voy, La oposición interpelará a Odone por la situación económica del país. Solo con los votos de la oposición, 14 en 31. Solo con estos votos, la Cámara de Senadores aprobó esta mañana interpelar al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, para tratar varios asuntos de la agenda pública. La moción fue presentada por el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, quien inicialmente propuso citar al ministro en régimen de comisión general, pero eso no prosperó. Los temas de la interpelación van a ser el estado general de la economía y sus perspectivas, los niveles de actividad, empleo, exportaciones y deuda, la competitividad del país, la designación de la nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo, Silvia Rodríguez Collazo, los cambios previstos para la SAFAP incluidos en el documento final del diálogo social y asuntos vinculados a la promoción y defensa de la competencia. En representación del Frente Amplio, el senador Daniel Casciani consideró que el llamado a sala, ya sea en comisión general o en interpelación,
cancelación no es oportuno, ya que dentro de un mes y poquito se va a presentar por parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Economía, el mensaje de rendición de cuentas para el año 2025 y las proyecciones económicas para el año 2026 y futuros. El proyecto presupuestal será enviado al Parlamento antes del 30 de julio. La empresa Cardama resolvió iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo. El escrito fue presentado ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y plantea como ilegítima la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato que había firmado la administración anterior, del presidente Luis Lacalle Pou con la empresa española para la construcción de 2 patrullas oceánicas para la Armada Nacional. En marzo de este año, el astillero español optó por retirarse de la audiencia de conciliación que tenía fijada con el Estado uruguayo, como paso previo a entablar una demanda civil. En octubre de 2025, el Estado presentó una denuncia penal que está siendo investigada por el fiscal Alejandro Machado. En declaraciones a subrayado, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, calificó de bastante débil la actitud del astillero español porque, según señaló, primero hay que agotar la vía judicial nacional. Esto según informó el semanario Búsqueda y confirmó la diaria con fuentes de Presidencia. El gobierno uruguayo contará con el asesoramiento de un estudio jurídico uruguayo y otro español. Canciller argentino expresó su satisfacción por la posible relocalización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Esto fue tras un encuentro en el Palacio Santos, donde los gobiernos de Uruguay y Argentina discutieron sus diferencias por la instalación de la planta de hidrógeno verde que la empresa GIF Global, el canciller argentino Pablo Quirno expresó a la canciller uruguayo, Mario Lubetkin, su satisfacción con la posibilidad de que la planta sea relocalizada. Lubetkin, en tanto, dijo que lo que viene sucediendo con las autoridades argentinas es un proceso vinculado a una iniciativa privada que puede llegar a tener un rol extraordinario en una zona del país sensible desde el punto de vista del desarrollo. Según Lubetkin, se está avanzando mucho tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito de la relocalización. Esta mañana, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, estuvo en Panorama Informativo de la Diaria Radio para conversar sobre esta reunión en la que participó y dijo que el país precisa esta intervención y no tiene margen para tomarse tiempo antes de avanzar, pero consideró que están dadas las condiciones para que el gobierno tome la decisión en breve. Concretamente, dijo que en junio debería estarse firmando el acuerdo entre el gobierno y la empresa. Por su parte, Nicolás Olivera criticó a quienes desde la oposición se dedican solamente a tirar piedras. En su paso por Panorama Informativo, Olivera también se refirió a la reunión que mantuvo a principios de abril con exintendentes blancos, sobre la que dijo que, al margen del afecto común, la motivación fue la vocación de tener una responsabilidad en la que no te da margen para andar a los tiros todos los días. A su entender, la agenda del Partido Nacional no puede ser una agenda reactiva a la del gobierno, un tema que le preocupa y llevó al directorio, sino que debe centrarse en propuestas. Si le parece, escuchemos qué era lo que decía Nicolás Olivera. No son los enemigos los que están sentados circunstancialmente ahí en Plaza Independencia o los que están. No hay margen para eso. O sea, es tan corto el tiempo que nos toca estar que si lo vas a dedicar a estar solamente tirando piedras, no moves nada, no moves en nada la aguja. Mirá que es de un lado y del otro, ¿no? Totalmente. A veces veo los titulares y decís, ¿cómo hay gente que está perdiendo el tiempo en esto? Y resulta que hay otros temas que no son noticia. Uh-huh. Que pasan muchas veces, no son noticia, pero que tampoco los que tienen que ponerle cariño no le ponen cariño. Uh-huh. Son los temas lo que la gente te está pidiendo que el Uruguay mueva la aguja. Va a llegar un momento que va a haber una interna partidaria. Uh-huh. ¿Quién vota en la interna partidaria? Y votan los blancos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la sensibilidad que se pone de manifiesto en esa elección? Y bueno, tus compañeros votan compañeros que quieren ver que vos seas el más duro de los duros contra el otro. Porque tu misión, y está ese estereotipo, ¿no? Tu misión, como buen blanco, es ser duro con el otro que está enfrente. Y yo creo que mi misión como buen blanco es todos los días dar todo lo que tengo para ver cómo resuelvo los temas que la gente me pidió que resuelva. Yo no me siento identificado con un modelo reactivo, donde soy lo que no es el otro. No, soy lo que soy. Hasta ahí las palabras de Nicolás Olivera en su paso hoy por Panorama Informativo. Hablemos ahora de Cabildo Abierto, porque el diputado Álvaro Perrone pone como condición para votar la investigadora de ACE
que se trate el proyecto de prisión domiciliaria. La propuesta fue realizada en el marco del desencuentro entre el oficialismo y la oposición para determinar una única comisión investigadora sobre la gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado. El Frente Amplio busca que sea excluido del objeto de investigación la situación en la que estuvo el presidente de ACE, Álvaro Danza, y eventuales conflictos de intereses, mientras que la oposición insiste en incluir este caso. El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a La Diaria que consultó a algunos diputados de la coalición republicana si para ellos era importante la investigadora, y le dijeron que sí, por lo que él transmitió que para Cabildo Abierto es importante que el proyecto que otorga prisión domiciliaria a mayores de 70 años, que apunta a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Perrone dijo que en la reunión con la coalición informó que condiciona su voto para la investigadora de hacia el tratamiento del proyecto de prisión domiciliaria y aseguró que es hora de hacer valer los votos. En ese sentido, dijo que la discusión ya tiene 5 años y advirtió que Cabildo Abierto no está dispuesto a votar más nada hasta no aprobar el proyecto. Hablemos ahora de la flotilla Global Sumud, porque la activista uruguaya dijo que se sintieron totalmente abandonados por el gobierno tras su liberación en Grecia. Entrevistada por La Diaria, la activista Daniela López de la Coordinación por Palestina señaló que le transmitió al canciller Lubetkin su disconformidad con la actuación de las autoridades uruguayas y aclaró que el Estado uruguayo en ningún momento pidió el reporte ni a Israel ni a Grecia sobre por qué los tenían detenidos. En esa línea señaló que mucho de lo que el Estado uruguayo sabía sobre las circunstancias que estaban pasando luego de que la flotilla fuera tomada por Israel fue porque otros activistas estaban en contacto con la flotilla y le iban transmitiendo a las autoridades. López dijo que estar en manos de tu país transmite calma y que eso fue justamente lo que no tuvieron. López subrayó que esa fue una de las cosas que más la decepcionó. La activista de 21 años partió el 12 de abril junto al dirigente sindical Jorge Viñolo hacia Europa para embarcarse en la misión humanitaria que tienen como objetivo romper el bloqueo israelí en Palestina. El 29 de abril, las embarcaciones donde viajaban López, de bandera polaca, y Viñolo, de bandera italiana, fueron interceptadas por el ejército israelí en aguas internacionales cerca de la isla griega de Creta. El gobierno de Salto, en otros tantos, envió proyecto para restringir el consumo de tabaco y alcohol en espacios públicos. El intendente de Salto, Carlos Albizu, había denunciado el interés de presentar el proyecto de plazas libres de humo y alcohol en varias oportunidades y lo confirmó al remitir un proyecto de decreto en ese sentido a la Junta Departamental. La propuesta incluye inicialmente a las plazas Artigas, 33 Orientales, Flores y Franklin Delano Roosevelt, así como sus veredas perimetrales, aunque habilita al Ejecutivo Departamental a extender la medida a otros parques, paseos y espacios públicos donde existen áreas de juegos, sectores deportivos o circuitos aeróbicos. Entre los argumentos centrales se menciona el resultado del Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública a instancias similares, señalando que existe evidencia suficiente para justificar restricciones al consumo de tabaco en espacios abiertos donde concurren niños, adolescentes, embarazadas y adultos mayores. La Intendencia entiende que los mismos fundamentos pueden aplicarse al consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, por lo que resolvió incluirlas dentro de la normativa propuesta. Internacionales. Nos vamos ahora con las noticias internacionales porque hubo una multitudinaria marcha en Buenos Aires con reclamos al gobierno de Javier Milei. Centenares de miles de personas se movilizaron y confluyeron en la tarde de ayer en la Plaza de Mayo y sus alrededores en el contexto de la cuarta marcha federal universitaria. El reclamo principal al gobierno del presidente Javier Milei fue el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, cuya aplicación efectiva está siendo trancada por el Ejecutivo, lo que genera una compleja situación en las universidades públicas en todo el territorio argentino. El mandatario ultraderechista había vetado la ley, pero en octubre del año pasado el Congreso logró mayorías especiales en ambas cámaras para revertir esa medida. Pese a ello, el gobierno no está aplicando la ley. Desde que comenzó la gestión mileísta, la educación pública se convirtió en uno de los blancos predilectos de los recortes. Muestra de ello es que los trabajadores docentes de las universidades públicas perdieron en promedio 32% de sus ingresos desde el inicio del gobierno. Aún peor es la situación de los investigadores del Congreso Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, cuyos salarios cayeron en el entorno del 40%.
Seguimos con noticias internacionales, pero en este caso nos vamos un poco más lejos, ya que los presidentes de China y Estados Unidos se reúnen con Irán como tema central. Donald Trump se va a reunir con su par chino, Xi Jinping, en Pekín, a donde viajó este miércoles. Es un encuentro crucial entre los líderes de las dos mayores potencias comerciales del mundo, que se dará además en un contexto muy particular. El conflicto con Irán será uno de los temas centrales que abordarán los líderes durante las reuniones que van a mantener en la capital china, donde la delegación de Washington va a permanecer hasta el viernes. La administración estadounidense, en palabras del propio Trump y también en declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, le ha venido pidiendo a China un estrecho aliado de Irán, el mayor comprador mundial de petróleo de ese origen, que ejerza presión sobre los gobernantes de Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra. En esa dirección, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Yakun, estuve bien. Declaró que su gobierno está dispuesto a colaborar con Estados Unidos siempre y cuando sea sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. Deportes. Ahora vamos con los deportes, Sofi, ya que el gremio de futbolistas reclama ante atrasos o incumplimientos en pagos. Así es, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales resolvió declararse en preconflicto ante la gravedad de distintas situaciones que afectan a los jugadores. Entre ellas, atrasos en el pago de salarios, incumplimientos vinculados al cobro de créditos y problemas de seguridad en escenarios deportivos. En un comunicado, la Mutual sostuvo que los futbolistas no pueden naturalizar las consecuencias de malas administraciones, incumplimientos y falta de respuestas, y exigió a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a los clubes involucrados la instalación inmediata de una mesa formal de trabajo. Además, cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Estadios. El gremio, a su vez, convocó para mañana una asamblea extraordinaria en la que analizará las posibles medidas. Aunque por ahora el inicio del torneo intermedio no corre riesgo, desde la Mutual advirtieron que si no aparecen soluciones concretas, podrían profundizarse las acciones y este fin de semana podría no haber fútbol. El básquetbol, si pudiera, me lo saltaría, pero lamentablemente no puedo. Aguada Nacional será una de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Ayer por la noche la Liga de Básquetbol dejó un final infartante por un lado y al tercer semifinalista confirmado por otro. Malvin derrotó 83-81 a Defensor Sporting en un cierre electrizante y logró su primera victoria en la serie de cuartos de final. Cuando el partido se terminaba, Cartol Guyton metió un triple para mantener con vida al playero. Con este resultado, la serie quedó 2-1 a favor de Defensor y el cuarto partido se va a jugar en Welcome, donde Malvin intentará igualar la llave y estirar la definición. Si gana el fusionado, pasará a semifinales, donde lo espera Peñarol, que ya ganó su serie 3-0 ante Urunday Universitario. Aguada, por su parte, venció 85-81 a Hebraica y Maccabi y cerró su llave de cuartos de final con un contundente 3-0 para ser semifinalista. Donald Sims, cuando no, fue la gran figura de la noche con 33 puntos, apareciendo en el momento decisivo para liderar la remontada aguatera. Hebraica llegó a ir ganando por 13 puntos en el partido de ayer. Tras este resultado quedó establecido que una semifinal sea entre Aguada y Nacional, una llave que promete. Cultura y espectáculos. Uruguay inauguró su pabellón en la Bienal de Venecia. Con la obra Antifrágil del artista visual Margaret White, quedó inaugurado el viernes 8 de mayo el pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia, como ocurre de forma ininterrumpida desde el retorno a la democracia. El pabellón uruguayo es uno de los 3 espacios latinoamericanos en los jardines reales de Venecia. Los otros son de Brasil y Venezuela, que no abrió en esta edición. Y la inauguración se realizó con una importante participación que fue punto de encuentro de uruguayos del mundo del arte que llegaron de diferentes partes. Allí estuvo la directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, quien subrayó la importancia del arte como un espacio con la capacidad de interrumpir los automatismos e interpretó la participación uruguaya como una propuesta a mirar la fragilidad humana. Hasta aquí entonces, Lucas, la actualización informativa de la segunda mañana de la diaria. Por supuesto van a tener muchísimo más cuando en la tardecita Guille Amexeiras les dé la bienvenida, así que quédense atentos y por supuesto si quieren profundizar, la diaria en formato web, la diaria en formato papel, la diaria y la diaria. Hacemos una tanda y ya se viene Federica Pérez, la editora de Salud, para hablar a un mes de la reglamentación de la eutanasia que ha sucedido justamente con esta legislación.
Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. En la edición de mayo de Le Monde Diplomatique Uruguay, la juventud latinoamericana subsiste a pesar de la pobreza, el narco y la ultraderecha evangelista. En el mundo, continúa la batalla por la energía detrás de la guerra contra Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y la incertidumbre en Venezuela y Rusia asoma una crisis. En la región, la economía golpea a los argentinos más pobres y la precariedad laboral alimenta la inestabilidad de los brasileños. Además, la izquierda británica sobrevive. Pakistán y Afganistán en un conflicto cada vez más violento, la ciudad detrás del Made in China y la inteligencia artificial que para el Vaticano ya es casi un problema teológico. Suscríbete en lemonde.uy y recibilo en tu casa. Le Monde Diplomatique, La Diaria. Niña pétalo. 13 minutos pasan de las 12 del mediodía y es un placer recibir a la editora de salud de La Diaria, Federica Pérez. ¿Cómo estás, Fede? Buen día, Sofi, ¿todo bien? Todo bien, acá conversando con mis compañeros fuera de aire, disfrutando muchísimo de este día, que si bien está frío, el solcito por algunos sectores de la vereda da su brillo y abraza. ¿Vos cómo estás? Está divino, vine caminando y el sol precioso hasta ahora. Bien, bien de otoño. Vamos a hablar, Fede, ya lo anticipábamos en el arranque, a un mes de la reglamentación de la eutanasia, ¿qué es lo que está sucediendo justamente con esta legislación, ¿no? Este viernes es que se cumple el mes. Es este viernes, sí, justito nos vino la fecha. Bueno, es una ley obviamente muy importante, ¿no? Para América Latina más también, o sea, no solo para Uruguay. Y bueno, el viernes hace un mes de la ley que se aprobó en octubre de 2025. Y en el marco de esta reglamentación, el Ministerio de Salud Pública elaboró un protocolo que también vamos a repasar, que es súper importante, ¿no? Tiene varias etapas de cómo se debe de aplicar el procedimiento, que hay que tener en cuenta, que es necesario. Y bueno, y para empezar me parecía importante esto de ver, bueno, quién puede ampararse, ¿no? En esta ley, que obviamente no es para
todo el mundo ni para todas las edades. La ley establece que pueden ampararse en ella personas mayores de edad que estén psíquicamente aptas, que cursen la etapa terminal de una enfermedad incurable o irreversible, que como consecuencia de patologías o condiciones de salud que sean también incurables e irreversibles, con sufrimientos insoportables, ¿no? Que en todos los casos sea también grave y progresivo el deterioro de la calidad de vida de la persona y, para solicitar que se le practique una eutanasia indolora, apacible y respetuosa con su dignidad, que también es algo que está en todo el procedimiento. Así que si te parece, rápidamente, porque también creo que es importante y que se trabajó mucho, con mucha participación, repasamos el protocolo que deben de seguir las instituciones. Está bueno también aclarar que la pueden practicar solo los prestadores públicos y privados que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay algunos en el país que no, pero se estableció así, solo los que sí lo integran. Hay tres etapas, ¿no? En la primera, la persona le expresa la voluntad de querer acceder a su médico. Entiendo que es su médico más cercano, su médico general o de familia. Ahí, se abre un diálogo donde el médico debe plantear también alternativas, incluidos los cuidados paliativos, que viste que eso fue parte del debate, cuidados paliativos, eutanasia, era como se ponía ahí en contrapartida. Se debe informar de ellos y el médico ahí verifica que la decisión de la persona esté siendo libre y consciente, esto que planteábamos antes. Después tiene 3 días para aceptar o rechazar llevar adelante ese acompañamiento, digamos, y obviamente que la persona puede ahí acudir a otro médico si ese médico no quiere seguir. Después, en la segunda etapa, entra un médico consultante que, revisa un poco el proceso del primero, se entrevista con el paciente, revisa la historia clínica y se tiene que ir registrando todo. Y, tiene también 5 días para aprobar eso que se viene haciendo o no, ¿no? Y si no están de acuerdo, hay una junta médica. Ahí va, o sea, si no hay algo, digamos, en común entre paciente y médico en esa entrevista, o sea, si hay un desacuerdo, se va a una junta médica. Sí, si el segundo médico consultante no está de acuerdo con lo que se hizo entre el paciente y el primer médico, digamos, hasta ese momento. Bien, y ahí la junta, ¿qué es lo que hace? Da un dictamen, tiene 5 días también para aprobar o desaprobar, eso que está sucediendo y también eso debe incorporarse a la historia clínica. Bien. Y en la última etapa, el paciente vuelve a reunirse con el primer médico, ahí debe ratificar su decisión frente a 2 testigos y ahí se define ya cuándo iniciar el proceso, en qué condiciones, también lo puede postergar si quiere, esto es un punto importante, la persona puede postergar o finalizar el proceso sin terminarlo, digamos, cuando quiera, no importa la etapa. Y después el procedimiento se da bajo supervisión de el médico, el primer médico, digamos el responsable, y también antes de administrar los fármacos, que sería lo último, se le vuelve a consultar, a verificar la identidad de la persona y su consentimiento, y se le garantiza privacidad y posibilidad de estar acompañado. También lo está por su médico hasta el último momento, digamos. Y después, hay algunas cosas que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Como los fármacos, que no me parece necesario, pero son fármacos que ya se usan para otras cosas. Y por último, se registra y se notifica a la dirección técnica del prestador. Todo eso se suma a la historia clínica y el médico debe de firmar el certificado de defunción y una vez que todo el procedimiento termina, se deriva al Ministerio de Salud Pública que lo revisa. Bien, ahí el Ministerio de Salud Pública tiene alguna especie de acción a tomar o simplemente es una revisión general para una última aprobación o para que quede en cuanto a la información que obtiene simplemente registrado, Fede. Bueno, si encuentra algún indicio de delito, digamos, o que no se haya cumplido, lo deriva a la justicia, sí. Pero llega cuando ya terminó el proceso. Exacto. ¿No? Debería, si todo está bien, ser simplemente una cuestión de burocracia nada más para tener la información pertinente. Sí. Sofía, más allá del protocolo me parecía importante puntualizar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de que la información sobre los tratamientos y los cuidados paliativos se debe plantear enseguida que la persona pide la eutanasia, ¿no? Eso está presente como alternativas antes del procedimiento. Después también se hace mucho hincapié en la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Y después también en que, puede pasar que más allá de que el médico no quiera aplicar el procedimiento, que tampoco quiera el prestador de salud, ¿no? Porque, no va con sus lineamientos, digamos, institucionales. En ese caso tiene un plazo de 24 horas para asegurar la prestación en otro prestador.
de derivar al paciente, digamos, ¿no? Bien. Y bueno, y después también esto de abstenerse, de no participar, puede también el médico, por ejemplo, inicia el procedimiento y en algún momento se arrepiente, también puede dar marcha atrás, pedir que otra persona sea la que acompañe al paciente. También lo puede hacer cualquier persona del equipo, ¿no? Un enfermero, no tiene por qué ser solo el médico. Me parece también importante, ¿no? Así como la persona puede echar marcha atrás, los profesionales que la van a acompañar también. Recuerdo también esto, Fede, haciendo un paralelismo con la ley del aborto una vez que se legisló y se reglamentó, que lo mismo, o sea, algunos médicos invocando sus valores filosóficos, pero sobre todo religiosos, podían abstenerse de justamente no llevar a cabo el procedimiento. Exactamente, sí. Bueno, se habló mucho también de la ley del aborto cuando se discutió eutanasia, porque bueno, había algunos miedos de que las personas vinieran a Uruguay a predicar la eutanasia. Creo que eso quedó bastante claro que no va a suceder, pero sí fue una ley que se mencionó en la discusión. Y bueno, creo que ahí mencionamos, ¿no? Todos los derechos, garantías, obligaciones de lo que es el protocolo y el procedimiento. Perfecto, Fede. Si te parece, hay toda otra parte de esta columna que es muy interesante, que es justamente un mes de la reglamentación. ¿Cuáles fueron las personas que activaron este procedimiento? ¿Cuál es el estimativo de la cantidad de estas personas y que estaban esperando justamente que se reglamentara para poder accionar? Pero si te parece, hacemos una tanda y esta segunda parte ya la conversamos al regresar. Dale. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Ya comenzó la campaña Tu Abrigo Abriga. Te invitamos a sumarte y hacer tu aporte en cualquiera de nuestras sucursales de El Dorado. Del 27 de abril al 24 de mayo, donar ropa de abrigo y frazadas para quienes más lo necesitan. Nuestro sector de atención al cliente ya está recibiendo tus donaciones. Al finalizar la campaña, todo lo recolectado será entregado a instituciones locales. Tu colaboración hace la diferencia. Juntos podemos darle calor al invierno. El Dorado, iniciativa social. No te alejes que no. Ahí. Niña, pétalo de sol, te voy a ver.
25 minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos con Fede Pérez, editora de salud, y estamos hablando de la reglamentación de la ley de eutanasia que este viernes cumple un mes. Justamente la pregunta que quedó pendiente antes de la tanda, Fede, era el estimativo de personas que estaban esperando que esto suceda. Bueno, como decíamos, viste que los casos llegan al ministerio una vez que se concretaron, entonces las cifras por el momento, además es una ley súper nueva, no es tan fácil de acceder. Lo que quienes sí llevan un registro bastante exhaustivo, digamos, están en el tema, son Empatía, una organización civil que militó mucho la aprobación de la ley, que tiene contacto obviamente con muchas personas a nivel nacional de que estaban esperando la reglamentación y tienen una idea. Ellos hace un mes, cuando recién se reglamentó, nos decían que más o menos unas 10 personas estaban seguras de solicitar el procedimiento. Igual nos aclaraban esto de que es una estimación, ¿no? Puede haber muchas otras personas o no que también y no tengan contacto con ellos, sobre todo en el interior, que siempre queda, ¿no? Como un poco por fuera de cuando uno hace conteos a veces. Pero bueno, por lo menos 10 personas seguro. Y me parecía también importante como traer a alguien, ¿no? Como que contara un poco de cómo lleva esto, la reglamentación, qué significó. Y hablamos con alguien que también es un tema tan delicado que obviamente por su familia y demás prefirió preservar su identidad, pero ella solicitó el procedimiento, iniciarlo, lo planteó a su médico el 6 de mayo. Y ahí antes yo hablaba y me contaba un poco por qué lo iba a pedir, ¿no? Cuáles eran sus razones, y si te parece, Sofi, la escuchamos a ver qué nos contaba. Yo en el mes de mayo voy a empezar los trámites para la eutanasia. Voy a presentar la carta a mi doctora, que ya está hablado y me va a decir que sí, y después seguiré con otro doctor, que es que me tiene que dar el aval también, y seguiré con todos los trámites. Mi caso es por esclerosis múltiple, secundaria progresiva, a lo cual yo tengo una calidad de vida muy mala, y tengo muchos dolores, y hace ya años que lo estoy padeciendo, y es una enfermedad crónica, incurable y progresiva. Entonces, antes de tener problemas cognitivos que van a venir, y seguro que van a venir, prefiero tomar la decisión yo de terminar con esto y no terminar o en una casa de salud o que mi familia esté sufriendo viéndome así. Eso es por lo que hace años que estaba esperando que saliera esta decisión, y cada vez que pasa, cada tiempo que pasa es peor. Cada día es peor, los dolores son insoportables. Yo tomo por día más que 7, 8 calmantes solo para el dolor de cabeza. Solo para el dolor de cabeza. No cuento dolor de piernas, no cuento bloqueos de columna, no cuento todo lo demás. Esa es mi realidad. Hasta ahí las palabras de esta mujer que inició el proceso, que como ella misma contaba, está con una enfermedad de esclerosis múltiple y que, como le decía a Fede, prefirió reservar su identidad, pero obviamente que todo lo que dice llega al alma, Fede, porque se entiende y se transmite, me parece, el sufrimiento por el que está padeciendo. Sí, ella me decía eso, que que ya tiene la calidad de vida súper deteriorada, que ya su familia, sus amigos, sus nietos, ella me los nombraba, ya la están viendo de una manera que no quiere que la sigan viendo así. Por eso estaba bastante convencida de solicitar el proceso. De todas maneras, ayer, para un poco ver en qué estaba, porque también es súper entendible que en estos días, ¿no?, del 6 de mayo hasta ahora, haya dicho no lo pido. Volví a hablar con ella y me dijo que sí, que sigue firme en su decisión. También quiero aclarar que no siempre pasa. Yo venía hablando, a veces hablo con familiares, ¿no?, desde que la ley se estaba tratando, y por ejemplo hay casos a los que estaban esperando que se reglamente. Ahora que se reglamentó, como la persona que solicitaría el proceso no lo nombra, la familia tampoco, ¿no? Como que ahora está la ley aprobada y hay personas que por el momento no han dado el paso, pero también está casos como el de ella que sigue adelante. Y ayer le preguntaba justamente si lo había pedido y cómo le fue, y también nos contaba un poco cómo la recibió el prestador, y así un resumen de cómo fue iniciar ese proceso. Sofía, la escuchamos también, a ver qué nos decía. El tema es el siguiente: ya fui a mi internista, presenté la carta, la firmé delante de ella, como tiene que hacerse el trámite, y ella pidió, que también tiene derecho a pedirlo, una evaluación psiquiátrica.
porque estaba de acuerdo de entrada ya en hacerlo, pero como es la primera solicitud que le llegó, quedó como media ahí y me apoya totalmente, pero va a pedir esa evaluación. Después de la evaluación va a firmar y después de eso ya tengo que pasar al segundo médico. Y ahí el segundo médico me dirá que sí o que a la junta médica, pero estoy en esa parte. Mañana ya voy a la evaluación, así a ver qué me dice, y ahí ya vuelvo a ella. Eso fue todo lo que me pasó. Bueno, hoy tiene esa evaluación, así que justo le preguntamos. Y bueno, viste que nos decía también que es el primer caso de esa doctora que ella consultó, así que también es bastante nuevo obviamente para los prestadores, y ahí ya nos da pie para pasar a esta parte de que ayer intenté hacer un relevamiento en Montevideo de cómo recibieron el protocolo que tienen que implementar los prestadores públicos y privados. Muchos no nos contestaron, pero otros sí. Algunos también fueron un poco más detallados en la respuesta, otros simplemente que dijeron que no tenían solicitudes, pero bueno, lo que sí todos me decían es que están en condiciones y tienen, por supuesto que la medicación, pero además equipos, y los que no ya están armando para recibir pedidos si es que llegan, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la Asociación Española me decía alguien de la dirección que no tiene ninguna solicitud, pero que el protocolo está pronto y que pensaron que serían los primeros porque tienen muchos pacientes en cuidados paliativos, que a veces son personas que esos cuidados no les han sido suficientes, que su dolor sigue siendo el mismo. Bueno, aún así todavía nadie la solicitó. En el Hospital Maciel me decían que el protocolo es claro, ¿no? Que tiene etapas muy claras, pero que los médicos ya han planteado en varios casos que no lo llevarían a cabo, no estaban, iban a plantear objeción de conciencia, así que estaban por hacer una actividad con el colectivo, para también tener claro quiénes no, quiénes sí, por si alguna persona lo solicita, pero también sin solicitudes. Y y también nos contestaron, pero no tienen solicitudes, en el Círculo Católico, el CASMU, el Hospital de Clínicas, el Hospital Pasteur, el Hospital Español y el Hospital Sanidad Policial. Que también me parece, Fede, que esto toca un punto clave, que es en la discusión durante el debate, cuando estaba esta cosa que también sucedió con la ley del aborto, de que si esto se implementa y se reglamenta, todo el mundo va a ir corriendo a pedir por la eutanasia o hacerse un aborto. Y nuevamente, al menos a un mes de la reglamentación, esta teoría y este argumento para que esta ley no saliera se vuelve a caer. Sí, se cayó, ¿no? Creo que ya un mes es un plazo bastante coherente, ¿no? Que podemos decir, por lo menos no una avalancha de personas, seguramente tampoco va a pasar, porque sí en la discusión a veces estaba esto de que se iba a solicitar así como de una gran demanda y vemos que es algo que las personas solicitan con mucha cautela, que los cuidados paliativos siguen estando también, que no compiten. Así que sí, efectivamente, por lo menos en estos prestadores, que son los más grandes de Montevideo, uno de los más grandes, no tienen así como demanda por ahora. ¿Qué sucede, Fede, en el interior del país? Bueno, la realidad es bastante más diversa, entonces no podíamos no era representativo consultar a algunos, aunque lo hiciéramos por departamento. Entonces hablamos con la Federación de Médicos del Interior, con el presidente Gustavo Alonso, que a grandes rasgos nos decía que la ley es muy garantista, coincidía en que da certezas, tiene una buena definición de conceptos, la medicación que hay que utilizar, que para ellos era muy importante saberlo, también quedó, ¿no?, dentro del protocolo, pero le decía que le preocupa un poco esto que hablábamos de que el proceso llega al ministerio una vez que se concluyó. Y ahí, nos decía por qué, si te parece mejor lo escuchamos, que él nos explicó. La pública supervisa después de ejecutada la eutanasia, supervisa lo que se hizo y se siguieron todos los pasos adecuados y da el visto bueno, pero si llega a haber alguna detectación, ahí en de Salud Pública lo pasaría a Fiscalía, como denuncia. Entonces ahí nosotros donde tenemos determinados reparos, porque quizás estaría bueno que antes de la ejecución se fuera la Supervisión de Salud Pública y después la eutanasia, porque esto genera que sin querer, sin mala intención, uno puede tener seguir unos pasos de mala forma y quedarse envuelto en un problema legal y practicarse una eutanasia de forma legal. Entonces eso, digamos que es lo único que nos preocupa en este momento como médicos, porque vemos una responsabilidad que puede haber ahí, que
podría haber no estado si el Ministerio de Salud Pública hubiese supervisado antes, ¿no? Antes de ejecutar la eutanasia. Bien, hasta ahí las palabras de Gustavo Alonso, el presidente de FEMI. Bueno, y él ya nos adelantaba también que si bien no se sabe porque no hay pedidos, o por lo menos no está en conocimiento de ellos, seguro en el interior nos decía va a haber muchas objeciones de conciencia también, de médicos que no van a estar dispuestos a participar del procedimiento. También consulté, porque me parecía importante, al Colegio Médico del Uruguay, ¿no? Porque justamente la ley de eutanasia derogó un artículo del Código de Ética Médica para que, bueno, los médicos no cometan delito al dar muerte, digamos. Entonces quedó establecido que no cometerán delito y estarán exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otro índole quienes la practiquen, y además ellos son parte de una comisión honoraria que también plantea la ley, que bueno, revisaría los casos junto con el Ministerio, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces hablamos con Álvaro Nigemeyer, que él nos decía que el colegio nunca tomó partido por una aprobación o no de la ley, consideró que eso era algo social y del Parlamento, pero sí participó en la elaboración de los protocolos, de la ley en sí, de los decretos, y él nos decía que bueno, que quedaron bastante conformes, que todas sus apreciaciones quedaron incluidas. Por ejemplo, me mencionaba que hubo un error con la medicación, que ellos lo remarcaron por la presentación que llegó a Uruguay, pero quedó corregido. Pero bueno, nos decía que la ley es en suma bastante garantista, pero que por supuesto hay que ver cómo es en la práctica, ¿no? Y bueno, también me pareció que estaba bueno un audio de Álvaro donde resume bastante bien qué podemos esperar. Puede ser que allí no estemos enterados porque si vos ves el proceso y va un médico y está de acuerdo y le comunica a la dirección técnica y la dirección técnica manda al segundo médico y está de acuerdo y se produce la eutanasia, recién nos enteramos cuando se revisa el caso, nosotros, colegio médico, no desde el inicio del proceso. Entonces puede ser que haya algún caso en trámite y que yo no lo sepa, pero no estoy enterado de ninguno, ni oficial ni extraoficialmente. Pero debe haber, porque por investigaciones periodísticas, cuando se estaba promoviendo la ley, dicen que había varios esperando que se votara para pedirla. La ley y el reglamento parecen bastante garantistas, ¿no? Hasta ahí las palabras entonces del presidente del Colegio de Médicos de Uruguay y bueno, y este análisis que trajiste, Fede, después del mes que se cumple este viernes de la reglamentación de la eutanasia. Hacemos un mashup porque en breves se viene la sección cultura de la Diaria Radio de la Segunda Mañana. José Gabriel Lagos ya está en la casa, It's in the House, y quiero recomendarles una película de Almodóvar que se estrenó en el 2024, se llama La habitación de al lado y tiene a Tilda Swinton como protagonista. Es el primer largometraje en inglés de este director que me fascina. Está coprotagonizado por Julianne Moore y trata obviamente sobre una amistad íntima, pero sobre este tema, sobre la enfermedad y sobre la eutanasia. Si tienen el tiempo para disponer y poder dedicarle a esta película, realmente vale la pena y me parece que aborda el tema de la eutanasia con una sensibilidad sublime. Muchas gracias, Fede, por tu tiempo y si te parece nos reencontramos en 15 días. Nos reencontramos, gracias, Sofía. Hacemos una tanda y ya se viene la sección Cultura con José Gabriel Lagos. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. En Habitat, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola,
¿Estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es estar en movimiento, sintiendo cómo ideas, personas y lugares se transforman. Es conectar con otros para potenciar tus ideas y generar impacto en lo que nos rodea. Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay, el futuro que está en vos y en nosotros. UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para tener agua caliente sin consumir de más, lo mejor es tener un termotanque de 40 litros o más y de clase A? También puedes tener el termostato a 60 grados, que es la temperatura óptima del funcionamiento. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de ANDA. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale ANDA. Conoce más en anda.com.uy. Ver bases, condiciones en anda.com.uy. Minutos faltan para la 1 y ya suena la cortina bailable de Ricky Musso. Eso quiere decir que llegó José Gabriel Lagos. ¿Cómo estás, José? Súper bien. Viendo las exportaciones salir. Y las importaciones. ¿Qué habrá llegado? ¿Qué habrá salido? Si van para allá se van, ¿no? Sí, claro, están saliendo. Sí, pero a mí me llama la atención este barco. No sé si lo llegas a ver de acá. Que tiene como una franja verde agua. Ese no estaba ayer. Pero ya el productor del programa, Lucas Lavandera, se comprometió a investigar qué hay adentro. Así que bueno, pero yo quiero saber qué hay adentro de la columna con la que viene hoy José Gabriel Lagos a la segunda mañana de la diaria. La semana pasada, ¿te acordás que nos quedamos hablando fuera de aire de El Mago del Kremlin, esta película que estaba en Live Cinemas y que en el Alfabeta y estaba en Cinemateca y vuelve a Cinemateca el fin de semana? Sí, que yo te dije, la de Jude Law. La de Jude Law está Paul Dano también y Alicia Vikander. Jude Law se roba la película, no es exactamente el protagonista, pero él hace de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y la película un poco cuenta desde el punto de vista de un asesor, que está basado en un asesor real, pero bueno, es una película de ficción. Va contando este asesor, que es un hombre que empieza más bien ligado al arte y al teatro, después se mete en la publicidad y después se va metiendo, a partir de la publicidad política, se mete en el mundo ahí del poder. Va contando el ascenso de Putin desde fines de los años 90 a principios de los 2000. Está basado en un asesor real de Putin, que se fue del gobierno en el año 2011, se llamaba Vadim Surkov, supuestamente. El guión está basado en una novela que se llama también El Mago del Kremlin, de un italiano suizo que también es asesor, también se mueve en política, que se llama Giuliano da Empoli. Y el libro está muy bien, tuvo muchos premios y la película es bastante fiel. Entonces te decía que Jude Law, todo el mundo lo hablaba mucho, es Putin, tiene muchos de los gestos, la cara, está como más flaco. Eso te iba a decir, Putin. cuando me dijiste Jude Law y me dijiste que hacía de Putin, no entendía, porque para mí eran dos rictus absolutamente diferentes, pero recién que los compañeros del streaming pusieron la imagen, se lo ve personificado de una forma excepcional. Me imagino lo que debe ser con la actuación. Sí. Viste que él está perdiendo pelo y no se pone como yo. Una de las cosas que tenemos en común con él. Me parecía que tenías algo de Jude Law, pero no me daba cuenta qué era. Y está un poquito rubio, y eso sí, para la película.
Y no, tiene todos los gestos. Y la mirada esa del primer Putin. Viste que Putin después se puso como cachetitos, Sí. se hizo como unas cosas en la cara, pero el Putin primero era un tipo duro, ¿no? cierto. Hacía muy flaco. Y tiene todos los gestos, la mano esa que loco va, la mano, el brazo duro cuando camina, todo, la mirada así frío. Está muy bien. Y después el asesor es Paul Dano, que es un tipo que tiene también una gestualidad como muy limitada, no mueve mucho las extremidades, es como neutro, pero claro, encarna a este asesor que es un tipo muy, ve mucho el momento, mide mucho el momento, y inventa un montón de ideas y conceptos sobre cómo tiene que ser el gobierno de Putin. Te lo muestra como alguien a quien lo va a buscar la élite, así la gente, los nuevos capitalistas rusos, ¿no? Porque esto se ambienta en los 90, cuando después de que se termina la Unión Soviética, empieza en Rusia un proceso de cambio enorme que incluye un montón de privatizaciones, como pasó acá también con el neoliberalismo, sobre todo en Argentina. Y claro, pero era un país sin capitalistas, ¿no? Entonces aparecen esta nueva clase de gente que se apropia o le conceden, yo qué sé, los medios públicos, las empresas públicas, y te muestra todo eso muy interesante. Y a la vez hay un mundo en el que al principio se mueve el protagonista, que es el mundo del arte, ¿no? Que empieza a abrirse, y hay arte de vanguardia, él trabaja en teatro, pero a través de otro personaje se va mostrando cómo en realidad el mundo del empresarial, la lógica capitalista, es la que va a dominar esta etapa de apertura hasta que llega el momento como de restauración del orden que había antes, que es el que encarna Putin, ¿no? Que lo van a buscar ahí un poco como para que él le siga, para que sea una especie de títere de de la élite, y muy rápido se dan cuenta de que Putin tiene su propia agenda y que el poder es ellos van a pasar a ser los subordinados. Todo eso se muestra en la película a través de varios episodios que tienen que ver con lo mediático, la guerra de Chechenia, varios atentados, ¿no? Cómo va cambiando la relación en el panorama internacional de Rusia. Y bueno, es un poco crítica. Es muy fiel a esa novela que es recomendable, de Giuliano da Empoli. Te comento como un paréntesis que los miércoles, hoy de mañana, salió una vez por mes, un poco más seguido, sale un newsletter de libros de La Diaria. Me interesa. Que si entran a La Diaria Libros se pueden suscribir, y donde también hablamos un poco de esta novela, que con la excusa de la película. Tengo que leer primero la de Philip Dick. No me hagas salir de acá e irme a comprar otro libro. ¿Sabes que tiene que ver un poquito con el tema de la ciencia ficción? Adentro de este libro de Giuliano da Empoli hay otros libros. Y uno de ellos es un libro que se llama Nosotros, de un escritor de hace 100 años, que es una de las primeras distopías de ciencia ficción, algo así. Se llama Eugeni Zamyatin. El libro se llama Nosotros. Se puede leer igual que el Mago del Kremlin, está en Biblioteca País. ¿Viste este mecanismo que yo 2x3 hablo? Es una página de Ceibala a la que puedes leer libros gratis. Está esa novela que es como inspiró a varias novelas distópicas, ¿viste? 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz. Varias novelas se basan toman prestado cosas de esta, que es un mundo súper controlado, súper autoritario, todo está vigilado por el Estado, y bueno, hay individuos que sufren y buscan la manera de... Con razón, cuando voy caminando por Sarandí, paso por la tienda del espía, me acuerdo de vos, porque todo lo que traes, Gabriel, nos están vigilando. Tenés razón, estamos siendo vigilados. ¿La ubicás a la tienda del espía? No, sí, es una casa como policial, sí, claro. Yo pensé que era una metáfora, no es real. No es real, o sea, venden como cámaras para poner, viste, en lugares que la gente no se dé cuenta y eso. No, claro. Nunca entré, por la duda. Tenés miedo que te pinchen algo. Por la duda nunca. Aparte son días complicados. Eso te iba a decir, en este momento no me vendría mal pasar por la tienda del espía. Pero no, me gusta. Bloqueador de ondas. Sí, de malas vibras y de violencia. Pero no, me gustaría, sí, adentrarme en esta novela, porque por lo que me decís, viene en esta cuestión de ciencia ficción que todavía voy. Es como fundacional, así.
es como referencia, fue referencia para muchos otros autores. Y otro libro que está metido en El Mago del Kremlin es otro libro, Limonov. ¿Te acordás que hablamos de Manuel Carrer el miércoles pasado? Sí, por la biografía de Philippe Dick. Exacto. Bueno, ahí va. Carrer, viste que este súper autor francés muy reconocido, también hizo una biografía de Eduard Limonov, que se llama Limonov, que era una especie de escritor vanguardista disidente ruso que se tuvo que ir en la época, al final de la época soviética, y volvió con esta apertura, pero se transformó en opositor a Putin, fundó un nuevo partido comunista que mezclaba como el nacionalismo con el comunismo, estuvo preso, se murió después de que Carrer hizo el libro. Pero aparece, es uno de los personajes que están en este caldo que hay en los 90, cuando Rusia no se sabe si va a ir para un capitalismo salvaje o para esta cosa que después agarró más autoritaria. Y está ahí Limonov. Y Carrer, Manuel Carrer, tiene un cameo en la película. No hace de Limonov, hace de un personaje, un veterano francés que esté ahí conversando con los chiquilines que hacen teatro y en fiestas. Aparece él dando un discurso. No sé qué. Pero ese es Carrer, porque Carrer ha hecho otros libros sobre Rusia y colaboró con el guión, no con la novela, pero sí con el guión de El Mago del Kremlin, la película. Interesante. Me surge una pregunta igual a hacerte, José Gabriel, que es, pues me contaste de la película un montón de cosas, o sea, como que pasan varios sucesos. Sí. ¿Cuánto dura la película? Es una película... Es larga, ¿no? Es de como más de 2 horas, 2 horas y media, sí, tenés razón, sí. Es una película un poco larga. La gente con la que hablé, por ejemplo, la directora de la diaria, Cecilia Álvarez, me dijo que a ella se le pasó volando. Perfecto. Claro, son muchos acontecimientos también que te van llevando. Sí, tenés que colgarte un poco con cosas de Rusia. O bueno, con Jude Law, o con Alicia Vikander, que es como una actriz fetiche de este director francés, Oliver Assayas. Alicia Vikander, ¿qué personaje hace? Hace como una especie de... empieza siendo una artista que después cambia para ser una especie de personaje mediático y tiene como coquetea, se va con el amigo del protagonista, que es uno de estos nuevos capitalistas, después vuelve con él. Es como la parte más, digamos, humana, ¿no? Como el interés romántico. Ahí está, que nunca puede faltar. Claro, es nunca como, puede faltar, claro, sí. tiene, claro, esa otra historia de qué pasa con él, ¿no? Porque no es solo lo que va pasando con Rusia, sino qué pasa con este asesor que es el protagonista, que es Paul Dano. Bien. La anoto entonces para ir a verla. Sí, yo la iría a ver, sí, es este fin de semana seguro está en Cinemateca. Bien, genial. Estaba pensando, bueno, después hay otros libros, así que esto es ficción, ¿no? Giuliano da Empoli en realidad es como una especie de autor de tratados políticos, fue asesor es italiano, suizo, pero la novela apareció en Francia. Él dice que escribe un poco en cada idioma, así que me imagino que el editor habrá tenido un trabajo interesante para, por lo menos, ganó un premio importante en Francia, se publicó primero en francés. Pero lo que tiene una cosa interesante la novela y la película, que es la novela de un asesor político que dice cosas que no puede decir, que no podría decir en un texto académico. Exacto. O en un texto más serio, ¿no? Dice cosas y especula, porque esto es ficción, ¿no? Él se imagina. Entonces, bueno, tiene ese resguardo que a veces hacen algunos autores ahí. Yo, por ejemplo, en la newsletter me acordaba, en un momento se escribió sobre Benedetti, por ejemplo, a veces en las novelas decía cosas sobre la revolución, sobre lo que debe ser, pero a través de los personajes. Que de repente en los ensayos más políticos de él... no los decía de esa manera. Claro, le costaba más o tenía que dar más vueltas o yo qué sé. Y en cambio en una novela, viste que vos podés también expresar distintas posiciones a la vez, ¿no? A través de distintas voces, ¿no? Sí. Lo que tiene la novela que deja entrar muchas voces. Entonces podés plantear contradicciones que son como las de la vida, ¿no? En un ensayo, capaz, o en un tratado tenés que ser como más coherente. Tal cual, ¿no? ¿No? Y también en la novela te permite tener distintos tipos de lenguaje, ¿no? O claro, sea, exacto. Podés hablar más chabacano, podés hablar más de banal, o podés ir también con otra seriedad. Capaz que el ensayo no, tenés que tener, como vos decías, exacto, una integridad. Sí, exacto. Entran todos esos registros, sí, es súper interesante eso. Hay un teórico ruso también, mirá, qué casualidad, Mikhail Bakhtin, que
que empezó a trabajar con esa noción de la plurivocidad de la novela y que habla de eso que vos decís, ¿no? Que entran no solo distintas ideas, sino distintos registros, ¿no? Entra la voz de la gente, ¿no? Lo que el escritor percibe. Tengo 2 libritos más que son uruguayos, pero que tienen que ver con Rusia, ¿no? Con Rusia, sí, con ¿sí? Rusia y con el Magreb. Uno es justo escuché que hoy de mañana Germán de Agosto citó a Gabriel de la Coste por algo de la situación económica, que es un politólogo joven, y que el año pasado sacó, el año pasado, este libro sobre Alberto Metol Ferré, que era un pensador uruguayo, también asesor de políticos, muy escuchado por distintos políticos, tuvo en la fundación del Frente Amplio, pero fue, hoy que se está recordando tanto a Mujica, por el aniversario de su muerte, fue también, apoyó a Mujica, Mujica lo leía, Mujica le regaló un libro de Alberto Metol Ferré al Papa Francisco cuando lo fue a visitar. Era como un nexo que tenían, un pensador uruguayo de los años 50, 60, 70, ligado a la iglesia por una parte, pero también a ciertos cambios. Y Gabriel hizo, mi tocayo Gabriel hizo este libro que tiene como subtítulo, por eso a mí me interesó, viste que dice... Un estudio sobre el verticalismo latinoamericano. Ahí va. El verticalismo es uno de los conceptos políticos que se va metiendo en el mago del Kremlin. El asesor real, Surkov, se dice que es uno de los que creó o ajustó el concepto de verticalismo para justificar la idea de que Rusia volviera a tener un esquema más autoritario y centrado en una persona más que en federaciones o poderes locales o distintos partidos, ¿no? Muy interesante y muy linda la edición de Estuario también, ¿no? Sí, súper linda. Así que ese libro de Gabriel de Acoste sirve para entender en clave latinoamericana algunas de las ideas que Metol Ferré, pero también que andan en la vuelta hace años para entender formas de ejercer el poder. Me gusta aparte del arranque de la contratapa. ¿Cómo entender la obra Alberto Metol Ferré? ¿Fue Metol un pensador inclasificable, un socialista nacional, un conservador antiilustrado, un peronista uruguayo, un populista católico? Así arranca la contratapa, así que bueno, lo dejamos servido. Y después otro libro uruguayo, pero rioplatense, es de Julia Muriel Dominzain. Es una periodista argentina, pero tiene familia acá. Yo la conocí porque cuando empezamos con la revista Lento, fue una de las personas que nos trajo crónicas y todo, y fue muy importante en esos primeros años de la revista. Y ella después, de 2015, 2016 hasta hace unos años, estuvo trabajando para la televisión rusa y cuenta en este libro que se editó en Argentina con pequeñas historias, ¿no? Con crónicas muy breves, episodios, cómo ella va entrando en la cultura rusa, en esos años en que ya está afianzado el poder de Putin, en que de repente la gente que trabaja en un canal de televisión gana más plata de la que se puede gastar en Rusia, van a shoppings y los vacían, pero a la vez ven que no todo el mundo vive así y tiene que hacer viajes dentro de Rusia, va conociendo a otros corresponsales, va aprendiendo el idioma, se hace amigos, tiene que ir a un hospital, que es un momento muy... clave la novela, ¿no? Donde se da cuenta de algunas cosas de cómo funcionan ahí en ese sistema. Y esa cosa, viste, de a veces entenderse sin dominar el idioma, pero entenderse a través de miradas o de gestos o de intuiciones. Sí, ¿no? Lenguaje corporal. Exacto. Es muy interesante. Es como una especie de crónica larga o... por algún lado dice novela, ¿no? Pero sobre sus años ahí en Rusia, donde estuvo con su pareja. Muy interesante, ¿eh? Me gustó este libro se consigue. De sol. Sí, ahí tiene una rayita. Yo leo 6 minutos de sol, puede ser algún tipo de maldito sol o alguna otra palabra que querramos ponerle. Porque tiene esa raya ahí. Pero bueno, uno de los temas es el frío, ¿no? El frío. Sí, debe ser demoledor. Claro.
Es otra, bueno, está. Este libro se consigue en librerías acá, fue editado en Argentina, pero en algunos lugares está. Este es el que hoy saldría a comprar, ¿ves? Bueno, te lo dejo. Pero no, José Gabriel, tengo que contener este vicio, por favor. Tengo una pila de libros por leer todavía, pero tremendas recomendaciones, tanto El misterio de Alberto Metol Ferré, de Gabriel de la Coste, y el de Julia Muriel Dominzain, que durante 2016 y 2019 estuvo viviendo en Rusia y escribió 6 minutos de sol. Bueno, muchísimas gracias, José Gabriel. ¿Sabemos con qué se viene el suplemento el viernes? ¿Algo para adelantar? Sí, viene como muy teatrero, viene todo de teatro. ¿Te acordás? Había un fotoreportaje a una sala que está en Gonzalo Ramírez que quedó de la semana pasada, que yo le había adelantado mal. Ahora sí va un perfil, entrevista con María Elena Pérez, la actriz. Va un ensayito, notas sobre la historia del teatro independiente acá en Uruguay. Un poco a propósito, viste, de que esta semana se puso en marcha el comité que va a empezar a administrar, regular la ley de teatro, ¿no? El fondo ese que va a haber para el teatro independiente. Entonces, bueno, un repaso ahí de cómo... ¿Qué ha sido el teatro independiente para Uruguay? ¿Cuál es su relación con lo popular o no? Excelente, Gabriel. Eso, estén pendientes ustedes que están del otro lado. El viernes, suplemento de cultura en la diaria. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles. Y con la audiencia nos reencontramos mañana cuando sean las 11, porque si hay mañana ya sabemos que hay segunda. Quédense ahí, que se viene La Colmena. Ya está Caro García y Mati Capek.